Bien, a continuación explico un ejemplo de programación orientada a objetos usando herencia, polimorfismo y abstracción. Entonces, imaginemos que yo quisiera simular o modelar diferentes tipos de robots o múltiples robots. Como en un video pasado, se tiene una clase, se puede hacer una clase que tipo robot diferencial con los atributos nombre, pose, orientación, radio de la rueda, distancia de separación y velocidad. Pero y este modelo o este objeto se puede instanciar y tener muchos robots del mismo tipo. Usando programación orientada a objetos se puede reutilizar el código, que es una de las ventajas, como se vio en un video anterior. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera pensar en que voy a también modelar otro tipo de robot, como un robot omnidireccional o un robot con configuración Ackermann, o no solo terrestre, sino aéreo? Si se fijan, cada robot tiene como repetido atributos de nombre, pose, orientación y rueda. Entonces, para reciclar código, podemos hacer una clase que sea la base y que después estos se puedan heredar. Entonces, por ejemplo, para modelar un robot omnidireccional yo voy a necesitar dos distancias de separación sobre el eje X y Y radio de la rueda. Para modelar un robot tipo diferencial solamente necesito una distancia de separación, porque nada más tiene dos ruedas. Un robot tipo diferencial pues tiene velocidades lineal y angular, mientras que un robot tipo omnidireccional tiene velocidad lineal y lineal sobre el otro eje perpendicular y angular. Entonces son tres velocidades, a diferencia de este que nada más tiene dos. Por ejemplo, la velocidad lineal es esta Bx, esta W es esta misma W, pero el omnidireccional tiene otro atributo que no puede estar descrito igual que el diferencial. Entonces, para no repetir código, aquí puse en color verde lo que se puede, la similitud, aunque también pude haber hecho esta similitud, pero es un ejemplo. Esto se recicla. Entonces, ¿qué pasa si mejor defino primero una clase base que se llame robot planar, el cual contenga nombre, pose, que implica X y Y en el plano horizontal, orientación y radio de la rueda? Obviamente no importa el número de ruedas, si sean 2, 4, 3, las ruedas que use pues tienen el mismo radio, ruedas motrices me refiero. Entonces, si yo defino una clase que se llame robot planar con estos atributos, de manera que yo pudiera entonces simple y sencillamente, cuando quiera modelar el robot differential drive, pues nada más utilizo un reciclaje de esta clase más nuevos atributos. Entonces es como tener esto. Asimismo, para el robot omnidireccional usaría el robot planar y con esto utilizo todos estos atributos que están aquí más nuevos que sean propios de cada clase, que no se comparten entre ellos. ¿Por qué? Pues porque tienen otra configuración y por lo tanto otra forma de describirlo. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación usando C++ y programación orientada a objetos. En una carpeta que es la de un video pasado, voy a crear un nuevo archivo que se llame clase 2 y vamos a hacer lo que expliqué hace un momento. Básicamente se define una clase base que se llama robot planar y una clase derivada, drive. Aquí voy a mezclar en inglés por más rápido, porque es un robot tipo diferencial. Este ejemplo, la base es planar y solo lo voy a definir para el robot tipo diferencial, aunque implicaría que yo lo estoy estructurando de esta manera para poder modelar más tipos de robots, que no lo voy a hacer en este video, pero es un ejemplo. La clase base tiene los atributos nombre, pose, orientación y radio de la rueda. Se definen las funciones miembro, mover y setPose, las cuales serán usadas para mostrar los conceptos de polimorfismo y abstracción, clase abstracta. Eso lo veremos a continuación. Y en la clase derivada se agregan los atributos distancia de separación entre las ruedas y las velocidades del robot W y omega o velocidad lineal y angular. Se sobreescribe la función mover y se implementa la función setPose. Eso va a quedar más claro en un momento. Entonces, primero con la palabra reservada class voy a estructurar la clase base. Entonces, que viene siendo este nombre. Como en un video pasado, que no se me olvide el punto y coma, definimos
como atributos privados o públicos. En este caso, si yo quiero definirla como la clase base, lo tengo que poner como privados para que solamente yo los pueda ver, pero cuando se hereda no los va a poder ver la clase que lo hereda, entonces tiene que ser protegidos. Básicamente son privados, pero también van a ser privados para la clase que lo herede. ¿Qué atributos voy a tener? Pues voy a tener estos atributos. Luego string, necesito incluir las cabeceras. Y tengo el nombre. Como es privado, pero privado también para cuando sea heredado, entonces es protegido, le voy a poner con la anotación de guión bajo para hacer referencia a que es privado. La pose de mi robot está definida por una estructura o clase que va a funcionar como composición y no como herencia. Entonces, si yo defino una estructura llamada posición con solamente atributos, pues entonces aquí sí la puedo utilizar, pero como composición o como herencia. De manera que la forma de utilizar otra clase, estructura y clase es como básicamente lo mismo, solamente que por defecto una estructura, sus atributos son públicos, si no se especifica lo contrario, y en una clase todos sus atributos son privados, mientras no se especifique lo contrario. Entonces, si yo defino un objeto con esta forma, cuando yo quiera utilizar ese objeto, pues solamente lo utilizo como si fuera un double int float y le llamo a mi atributo de la clase, el cual pose ahora va a tener componentes X y componente Y, pero la uso como composición, no como herencia. Entonces aquí voy a mezclar las dos. Cuando quiero utilizar algo como string, es una clase que ya se define en la librería std. Entonces yo también así lo puedo usar, lo estoy usando como composición, ¿vale? Luego, ¿por qué uso composición? Porque yo ya nada más lo voy a usar y no voy a implementar nuevos métodos de este objeto, así de simple. Posteriormente, cuando quiera heredar esta clase robot planar, pues sí voy a tener que, bueno, quiero seguir continuando con la implementación y el desarrollo de diferentes métodos o atributos. Entonces los tengo que mejorar, por eso lo necesito como herencia, no como composición. ¿Vale? Una vez explicado esto, seguimos. Básicamente defino una estructura para definir la posición cartesiana del robot. Como atributos públicos, pues voy a definir el método constructor. En un video anterior ya habíamos explicado cuál es el método constructor, destructor y constructor por copia. Entonces, el método constructor, recapitulando, debe de tener el mismo nombre que la clase. Y aquí, como lo voy a sobrecargar, pues yo le voy a poner los parámetros que espero recibir a la hora de que se instancie o se cree un objeto de este tipo. Voy a recibir el nombre de tipo es string y el radio de la rueda, que aquí le voy a llamar r-r. Como voy a hacer una asignación directa desde el inicio, voy a decir que mi atributo nombre va a ser lo que llegue nombre en este argumento, y el radio de la rueda como atributo va a ser lo que llegue, lo que se llame, que se le asigne aquí r-r. Aquí hago ese cambio de nombres para que vean a qué se refiere cada cosa, pero bien puede ser el mismo nombre, ¿vale? Una vez que tenemos eso, quiero que la pose inicial de mi robot sea 0, igual que la orientación. Entonces aquí, como definí la estructura XY, pues aquí puedo entrar a sus atributos X y Y, los cuales son públicos. Y también imprimo pues un mensaje. Aquí es muy importante porque lo voy a necesitar. Entre paréntesis, la clase de donde se está llamando el constructor o destructor, para hacer referencia y no perderme en lo que quiero explicar posteriormente. Se pueden definir, aquí lo voy a hacer por motivos pues, explicativos, demostrativos, los métodos setter y getter, que son obtener una posición. Como son privados, pues necesito hacer una interfaz que me permita modificar o acceder a esos miembros, pues entonces uso los getter y setter, y básicamente para la posición y la orientación. Noten que, por ejemplo, cuando yo quiero obtener la pose, me regresa el atributo pose, pero me regresa del tipo posición, el cual es un objeto que definí anteriormente. Por eso tiene que estar definido antes que la clase, para que lo conozca.
y bueno, en este momento es de tipo global igual que la clase. Falta la función main. Antes de que se me olvide, de esta manera puedo destrucción automática de los objetos para que veamos cuando se invocan a los destructores. Es necesario, por el momento, dejo aquí la clase base y defino mi clase derivada. La clase derivada, igual, la palabra reservada class, el nombre de la clase, y si lo dejo así, con punto y coma, pues básicamente es un objeto clase que no tiene nada que ver con esto. Entonces, para decirle que quiero heredar de una clase definida anteriormente o en otro archivo, pues uso dos puntos y le pongo la palabra reservada public para que yo pueda heredar con la propiedad directa que, como se definen aquí, los atributos protected van a seguir siendo protected y los públicos van a seguir siendo públicos. Entonces, para no darle una nueva asignación de este encapsulamiento por defecto y para no meternos en problema, déjalo público. Y luego el nombre de la clase de la que quieres heredar. Se podría, sí se podría heredar de otras clases, claro, pero no se recomienda por buenas prácticas porque puedes caer en el problema de diamante, que es que tú heredas de una clase que a su vez hereda de otra y están relacionadas las herencias haciendo una forma de diamante. Entonces no se recomienda. Se puede, sí, pero no se recomienda. Ahora sí, defino mis atributos de tipo privado que son complementarios. El radio de separación de las ruedas y las velocidades de robot son complementarios a la base, que es el robot planar, de manera que yo en este momento la clase derivada es como si hubiera definido nombre, pose, orientación, como copiar todo esto y ponerlo aquí adentro, pero como lo heredo no es necesario hacerlo, pero yo ya lo puedo tener, ya es parte de la clase. Luego, aquí lo dejé privado porque yo asumo que esta clase no se va a heredar, no se va a continuar con la herencia. Por lo tanto, con private está bien. Si yo quisiera que después se heredara de otro robot diferente, que herede aquí, pues debería dejarlo protect para que esa otra clase pueda acceder a estos miembros que aquí son privados. Definimos el método constructor de la clase derivada. Nuevamente, el método constructor y destructor deben de tener el mismo nombre que la clase, difftry. Después los argumentos que espero recibir, en este caso es los valores para estos nuevos atributos, que sería la distancia de separación. Las velocidades de la rueda, como se ve aquí, yo las propongo 0. Inicialmente el robot está detenido. Necesito recibir, cuando se construye la clase base, pues recibo el nombre y el radio de la rueda. Entonces, aquí, asimismo, cuando se instancia una clase derivada, necesito el nombre del robot y el radio de la rueda, al que le llamé rname y rr, solamente para mostrar que se puede poner cualquier nombre. Sin embargo, como dentro del constructor de la derivada, de la clase derivada, debo de primero ya invocarse el método constructor de la clase base, entonces con dos puntos hago una asignación directa de mis atributos. Pero en este caso, como estoy heredando de la clase robot planar, tengo que decir robot planar y manda los dos atributos que espera el método constructor que defino aquí. Entonces, si se fijan, es una asignación directa. rname que llega aquí se le va a pasar como primer argumento y rr como segundo. Se va a invocar el método primero, el método constructor de la clase base, antes que este método, y lo que va a hacer es asignar nombre y radio de la rueda. Posteriormente, también se va a asignar a este atributo extendido de la clase base, que es la clase derivada, la distancia de separación con el valor que llega aquí. Y después se va a ejecutar lo que se ponga aquí, que en este caso nada más imprimo el nombre de robot y que es un tipo diferencial. Aquí sería bueno cambiarlo nada más para saber lo siguiente, algo así. Saber que se está invocando el constructor de qué clase.
Entonces de esta manera, cuando se quiera hacer una instancia de un robot tipo Deep Drive, pues se define primero el tipo, después el robot, que puede ser R1, y después se le mandan los parámetros que necesita. Número 1 es el nombre de robot, que se llama, por ejemplo, robot 1. Después necesito mandarle el radio de la rueda, no sé, 0.15, y posteriormente la distancia de separación entre la rueda. Pero yo ya estoy modelando un robot tipo diferencial. Ya necesito radio de la rueda y distancia de separación. No estoy modelando un robot un robot planar, el cual no sabes si va a ser configuración diferencial o Ackermann o omnidireccional o una partícula. Entonces es lo que estoy poniendo aquí. Y distancia de separación, no sé, 0.2, por poner un ejemplo. Con eso ya hago una instancia de este objeto Deep Drive, el cual hereda de la clase robot planar, y entonces tengo todos estos atributos como si los hubiera yo hecho todo junto. Pero de esta manera hago modular la reutilización de código para que, si aquí el atributo no se llama nombre, se llama name, pues se va a actualizar en todos los robots en adelante. ¿Por qué? Porque esto se reutiliza. Entonces esa es una de las ventajas de utilizar herencia, entre otras que ahorita van a ver a continuación. Bueno, con esto falta el método destructor de la clase tanto base como derivada, nada más para que se note algo. El método destructor de la clase derivada, nuevamente recapitulando, debe de llamarse igual que la clase, pero debe de estar precedido por el símbolo de figurilla o tilde en inglés, el cual lo que voy a hacer en este momento es que nada más imprima que el objeto de cierta clase fue destruido. Aquí es importante decir que si esta clase necesitara memoria dinámica, en el destructor es donde se tiene que liberar esa memoria dinámica. No es parte de este tema, pero de este video, pero lo quiero decir porque es muy importante saber cuándo tienes que liberar los recursos que tú mismo has solicitado, por ejemplo, memoria dinámica. Asimismo, para el método destructor de la clase base, el mismo método debe tener el nombre de la clase precedido por figurilla, y nuevamente aquí solamente voy a decir que se fue destruido. Entonces voy a abrir una terminal y voy a compilar o crear mi archivo ejecutable a partir de este archivo de código fuente. Y corro este programa. Bien, hasta el momento que tenemos, se definen los tres tipos de variables personalizados: posición, robot planar y deep drive. En la función main, en el entry point, la función main, hago una instancia de este objeto deep drive con estos valores. Entonces se llama al método constructor, pero como esta clase hereda de otra, primero se llama al método constructor de la clase base, es decir, el nombre del robot como lo defino aquí y la clase en sí creado. Entonces esta línea pertenece a esto. Posteriormente, que es al momento en el que se hace una instancia de la clase derivada, pues primero se llama al constructor de la base y después al constructor de la derivada, que sería esta línea de aquí. Obviamente este código no hace nada, imprimo que la duración automática de mis variables pues ya llega al fin de su scope, entonces de alcance, y por lo tanto se invoca su destructor. El destructor es el siguiente: se va a invocar al destructor en el orden contrario al que se hace cuando se inicializa. Por lo tanto, primero se invoca al destructor de la clase derivada y después de la clase base, como se ve aquí. Hasta aquí todo bien, no hay mayor ciencia y es como un repaso de lo que vimos en un video pasado. Ahora a continuación voy a explicar lo que es el polimorfismo. Entonces en la clase base voy a proponer una función o un método que se llame mover al robot. Esta función va a hacer lo siguiente: básicamente imprimirá
este mensaje. De manera que cuando yo quiera hacer uso de este método, que está definido en la clase base, pero de un objeto de tipo derivada, van a ver qué va a pasar. Como yo invoco el método mover de este objeto R1, aparece robot moviéndose. ¿Por qué? Porque esta función está definida en la clase, voy a minimizar esto, en la clase base, y como se hereda, pues yo tanto puedo usar como atributos como métodos que estén aquí, no hay mayor ciencia. Pero ¿qué pasaría si yo, en vez de que, imaginemos que tú no definiste esta clase, está en otro archivo, incluso puede ser incluso una librería estática o de otro tipo? Como tú ya no puedes modificar el código fuente de este objeto porque ni siquiera lo tienes, lo que podemos hacer es que definir la función mover con el mismo nombre y con la misma firma en la clase derivada para que haga otra cosa diferente al que está en la clase base, y de esa manera es el polimorfismo. Es decir, aquí tenemos una función que se llame mover de la clase base, pero mover de la clase derivada hace otra cosa diferente que la que está codificada en esta parte, y es justamente lo que quiero, porque no puedo acceder a esta clase, por ejemplo. Entonces voy a sobrecargar esa función, sí, pero voy a usar polimorfismo. Lo que voy a hacer a continuación es básicamente la función mover no regresa nada, igual que la función mover de mi clase base, y luego voy a, por ejemplo, imprimir robot moviéndose, pero ahora diciendo desde dónde. Esta función puede ser diferente. Con este print ya cambió la función y ya es una cosa personalizada. Si yo quisiera primero hacer lo que está definido en la clase base y posterior hacer nuevas funciones, pues yo podría invocar al método de la mover de la clase base y después a esto. Entonces así primero imprimiría esto y después haría esto. Entonces no es mi caso, pero por si lo llegaran a necesitar. Y entonces ahora si compilo, la función mover va a hacer lo que esté definido en la clase derivada y no en la clase base. Por defecto, si yo quiero invocarla explícitamente, pues mando invocarla así, pero por defecto ya la sobreescribí. Ahora en la clase derivada yo tengo la misma función con la misma firma, void y no recibe nada, void y no recibe nada, por eso es la misma firma, y va a sobreescribir a la que esté aquí. Entonces incluso aquí, aunque hubiera más métodos, yo los puedo sobreescribir, y entonces ese es el polimorfismo. Tú puedes usar diferentes formas de un método. Espero que haya quedado claro. Ahora, pueden ver muchas de las veces la palabra reservada override, que es sobreescribir, como su traducción. Pero aquí ya es redundante porque la firma es igual. Bueno, no es redundante, la única forma es que esta función sea virtual. Y bueno, como ahora hago esa función virtual, entonces nuevamente pues pasa lo mismo que al inicio, ¿no? Si se hace esto en lugar de acá. ¿Por qué hago esta función virtual? Aquí hay una diferencia. Cuando tú quieres voy a hacer, este es un objeto de tipo deep drive, pero si yo quisiera hacer un objeto de tipo robot planar, y quiero invocar a la función mover de un objeto de ese tipo, ¿qué va a pasar? No necesita 3 parámetros, me acordé, nada más son 2. Para el robot 1 va a imprimir robot moviéndose. ¿Por qué? Porque él no conoce, pues sí es un objeto de la clase base. Entonces, mover, él solo sabe que existe esto. Él no puede saber, obviamente, que existe esta función porque pues es de este tipo. Pero si yo quisiera
que un objeto de tipo robot planar sí pudiera acceder a la función que está definida en otra clase posterior, pues podría ser una referencia de tipo robot planar, una referencia RP1 a R1, y de esta manera mi objeto, que es una referencia de la clase base, sí puede acceder a lo que esté definido en clases posteriores, aunque no sea del tipo de clase derivada. Si se fijan, este mover es este mover, y este primero es este de aquí. Entonces yo puedo, haciendo la función usando virtual, puedo definir que este método mover se va a seguir hasta el último nivel, el máximo nivel de la clase derivada más superior, y este es el que se va a usar aunque se utilice un objeto que no es del tipo definido en ese nivel. Esa es bueno, lo hago para que se entienda la palabra reservada virtual, porque ustedes vieron que no es necesario poner virtual aquí para que cuando invoque la función mover de mi objeto derivada, pues lo haga. Pero esa es la diferencia. Una referencia de un tipo diferente o menor sí puede conocer una implementación que está posterior. Tal vez es confuso, pero son herramientas que te da C++, que te da muchas formas de hacer las cosas, que incluso hay veces que no sabes ni cómo usar las herramientas que se tienen. Bien, con esto explico lo que sería el polimorfismo y la palabra reservada virtual para un método, ¿vale? Y aquí, pues esta función se va a sobreescribir posteriormente. Ese era el objetivo. Ahora, en la clase derivada yo podría también implementar un método que sea obtener las velocidades de las ruedas, o sea, usando la cinemática inversa. Pero como este es un robot tipo diferencial, usaría las ecuaciones de su cinemática inversa y regresaría las velocidades de la rueda izquierda y derecha. Entonces aquí tendría que regresar algo. Como esto puede ser una estructura, como se hizo para la pose, o puede ser una lista, como se verá en un video posterior, usando vectores o listas, std vectors y stdlist. Y de esa manera podría yo implementar la función get ruedasvel en el disk drive, pero esta no va a ser la misma implementación que para un robot tipo omnidireccional, porque su cinemática inversa por su configuración sería diferente. Entonces, como esta función va a ser diferente, la tengo que forzosamente implementar dentro de la clase derivada y no dentro de la clase base. Esa es una opción, hacerlo así, get, o ponerle explícitamente get para dos ruedas, porque es diferencial, o diff, o etcétera. La otra forma que se puede hacer es hacer la clase abstracta, como obtener las velocidades de las ruedas independientemente de qué robot sea. Y como la clase base no sabe qué configuración se va a necesitar, se puede, al igual que su odometría, igual que pose, que es lo que voy a hacer a continuación, se puede implementar una función abstracta dentro de la clase base, que es lo que voy a hacer. En la clase base voy a definir una función que se llame set, es decir, calcular la pose de robot y que no regrese nada. Entonces aquí es necesario implementar la función correspondiente usando la odometría, porque no va a ser lo mismo calcular la posición de un robot tipo diferencial que de un robot tipo omnidireccional. ¿Por qué? Porque cuando tú calculas la posición recorrida por el robot usando los encoders de las ruedas, pues ese método de integración, ya sea con RugeCUTA o con Euler, va a ser diferente que si ese es un robot de 4 ruedas o así fuera Ackermann. Entonces, si yo sé que esa implementación la voy a usar
aunque no la puedo definir aquí porque todavía no sé qué robot va a ser, yo la puedo dejar así, pero más aún, la voy a dejar como una función pura virtual. En inglés es pure virtual function, o sea, función virtual pura. Y para hacer eso, yo hago lo siguiente. Hago la palabra reservada virtual y el mismo, la firma de la función, pero en este caso no puedo darle cuerpo y yo le igualo a 0. Es como hacer el prototipo de la función, solamente que aquí le igualas a 0. Y con esto haces una función virtual pura. ¿Para qué? Pues con una clase que tenga al menos una función virtual pura, es decir, poner la palabra reservada virtual y también igualarla a 0, cosa que no es el caso con mover, ya la convierte en una clase abstracta. Entonces ya esto ya se vuelve una clase abstracta. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, tienes dos cosas. Una clase abstracta no se puede instanciar. Entonces aquí si yo quisiera crear un objeto de tipo robot planar que se llame RP2 con nombre RP2 y radio de la rueda, no sé, .4, aquí me va a marcar un error a la hora de compilar. ¿Por qué? No se puede declarar o no se puede hacer una instancia de una clase abstracta. Entonces, el hecho de hacer una clase abstracta no te permite instanciarla porque se asume para el desarrollador o para tu yo del futuro que esto no está terminado y no puedes usarlo tal cual. Forzosamente tienes que heredar esta clase y terminar el método que pusiste en la clase anterior, porque por eso la dejaste en 0 para que sea virtual y virtual pura. Entonces eso es lo que implica. Una y dos, que no se puede instanciar un objeto de este tipo y que forzosamente en la clase que lo hereda debes de hacer la implementación, no la puedes no hacer. Esas son las dos condiciones que se ponen. Obviamente esto lo quito porque no lo puedo instanciar porque en principio no me sirve de nada, o sea, no es el caso, no llegas a nada. Y segunda, esta función se tiene que sí o sí poner aquí y se debe de implementar. Entonces aquí, aunque no haga nada, por ejemplo así, ya estoy cumpliendo con que esta función virtual pura también está en la clase derivada. Y en este caso, pues aquí sí se calcularía, pues aquí sería el método de integración o cualquier otro método usando encoders u otros sensores para calcular la posición del robot en movimiento en función a su configuración. Entonces, de esta manera ya no tengo problemas y puedo correr mi código sin dificultades. Pero entonces quiero que se note que ya cubrimos los otros pilares de la programación orientada a objetos con este ejemplo, tal vez un poco rebuscado, no es la mejor explicación, debo admitir, pero ya tenemos obviamente herencia, polimorfismo y abstracción. Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar y que tiene una función virtual pura, al menos una, y es una función que tiene la palabra reservada virtual, se iguala a 0, y lo que impone es que forzosamente esa función se debe de definir en la clase derivada posterior. Aunque aquí no pongo nada, el hecho de abrir y cerrar llaves implica que se hizo algo, ¿no? Incluso nada más un print o algo. Entonces ya con eso se cubren los 4 pilares, que es lo que quería hacer en estos videos. Los 4 pilares en el pasado y en este, que son encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción. Hay mucho más que decir y exprimir ventajas y desventajas de hacer una clase abstracta,
pero, pero creo yo que no es la mejor explicación, pero al menos se abordó el tema de para qué o cómo se hace una clase abstracta en C++. Ahora, para finalizar, todo parece que está bien, ya tenemos un método que después se va a sobreescribir con la palabra reservada virtual. Hacemos referencia a que incluso se haga una referencia de un tipo mínimo o base y aún así se pueda invocar al método superior y se sobrescribe. Y falta otra cosa. Y ya para finalizar, algo muy importante que es que aquí yo puse el método destructor que se invoca el destructor de la clase base. Si no lo hubiera puesto, y yo, o sea, el destructor de la clase base no está, pues yo compilo y no tengo problema. Pero noten una cosa muy importante. Al momento de crear un objeto de tipo DiffDrive, se invoca al constructor de la clase base y después al constructor de la clase derivada. A la hora de que se tienen que liberar los recursos, resulta ser que se saltó el método destructor de la clase base, porque nada más aparece lo que es el resultado que yo puse de invocar al destructor de la clase derivada. ¿Y dónde quedó este print? El de destruido. Pues no lo hace. Efectivamente, pues está implícito, pero debes por buenas prácticas, siempre que se, que se cree una función virtual pura, si no vas a personalizarla con esto, al menos dejarla con igual a default. Y bueno, lo demás ya no va. O sea, esto ya no va. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizas que se va a invocar explícitamente el destructor de la clase base. Que en este caso no hace nada porque pues el default no hace nada. Pero es buena práctica. Incluso con la palabra reservada vir. Por lo tanto, en mi caso, yo quiero hacer explícito ese método. Entonces así quedaría. A la hora de liberar recursos se liberan en el sentido contrario al que se pidieron. Entonces, primero se invoca el destructor de la clase derivada y después al destructor de la clase base. Esto es importante decirlo porque aunque no es un caso muy sencillo, ¿qué pasa si en la clase base tienes un alojamiento de memoria dinámica? Entonces, cuando tú pides memoria dinámica con la palabra reservada new, hay un correspondiente delete para regresar esos recursos que pediste. Y eso se hace en el destructor. Asimismo, si hay memoria dinámica solicitada por la clase derivada, en el destructor se debe de regresar. Entonces, no hay fugas de memoria, porque sin darte cuenta se te va a olvidar y no se invoca el destructor de la clase base, la cual solicitó memoria, y ya se pierde y ya nadie puede usar esa memoria y se queda bloqueada, por así decirlo. Entonces provocas una fuga de memoria. Entonces es importante. Tardé mucho tiempo explicando esta parte, no se ve gran diferencia, pero para códigos más complejos es importantísimo. Bueno, espero que haya quedado clara la explicación de herencia, polimorfismo, clase abstracta y obviamente función virtual pura. Muchas gracias. Espero sus comentarios sobre qué les parece la explicación. Es muy breve, es muy introductoria, está muy avanzada, no se entiende. Por favor, los leo todos. Gracias.